El llamado del predicador. Oren por nosotros. Quinta parte del libro El instrumento de la oración. Por Edward Mackenzie Bounds. Vuelvan a ese aposento alto, vuelvan a sus rodillas, vuelvan a examinar su corazón, sus hábitos, sus pensamientos y su vida. Vuelvan a suplicar, a orar, a esperar, hasta que el Espíritu Santo del Señor inunde el alma con luz y sean revestidos del poder de lo alto. Luego, salgan en el poder de Pentecostés, y la vida de Cristo será vivida, y las obras de Cristo serán hechas. Abrirán ojos ciegos, limpiarán corazones impuros, romperán las cadenas de los hombres y salvarán las almas de los hombres. En el poder del Espíritu Santo que mora en ustedes, los milagros se volverán algo cotidiano en la vida diaria. Samuel Chadwick. Casi en las últimas palabras pronunciadas por nuestro Señor antes de su ascensión al cielo fueron las dirigidas a los 11 discípulos, palabras que, en realidad, fueron dichas para los predicadores y tienen que ver directamente con ellos, palabras que indican claramente la preparación necesaria que estos hombres debían tener para predicar el Evangelio, comenzando en Jerusalén. Pero quedaos en la ciudad de Jerusalén, dice Jesús, hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Lucas 24, versículo 49. Dos cosas se destacan claramente en estas instrucciones urgentes. Primero, el poder del Espíritu Santo por el cual debían esperar. Este sería recibido de su conversión, un requisito indispensable que los equiparía para la gran tarea que tenían por delante. En segundo lugar, la promesa del Padre. Este poder de lo alto vendría sobre ellos después de que hubieran esperado en oración sincera y continua. Una referencia a Hechos 1, versículo 14, revelará que estos mismos hombres, junto con las mujeres, perseveraban unánimes en oración y ruego, y así continuaron hasta el día de Pentecostés, cuando el poder de lo alto descendió sobre ellos. Este poder de lo alto, tan importante para aquellos primeros predicadores como lo es para los predicadores de hoy, no era la fuerza de un intelecto poderoso, que sostuviera grandes verdades, las inundara de luz y las formara en belleza y elegancia verbal. Tampoco era la adquisición de gran erudición, o el resultado de un discurso impecable y completo según las reglas de la retórica. Nada de eso. Este poder espiritual no estaba entonces, ni está ahora, en manos de ninguna fuente terrenal de poder. El efecto y la energía de todas las fuerzas humanas son esencialmente diferentes en origen y carácter, y no resultan en absoluto de este poder de lo alto. La transmisión de tal poder viene directamente de Dios, una concesión en medida abundante de la fuerza y energía que pertenecen solo a Dios, y que se transmiten a sus mensajeros solo en respuesta a una actitud de anhelo y lucha del alma ante su Maestro, consciente de su propia impotencia y buscando la omnipotencia del Señor a quien sirve, para comprender más plenamente la palabra dada y predicarla a sus semejantes. El poder de lo alto puede encontrarse en combinación con todas las fuentes de poder humano, pero no debe confundirse con ellas, no depende de ellas y nunca debe ser suplantado por ellas. Cualquier don, talento o fuerza humana que un predicador posea no debe ser hecho primordial, ni siquiera conspicuo. Debe estar oculto, perdido, eclipsado por este poder de lo alto. Las fuerzas del intelecto y la cultura pueden estar presentes, pero sin este poder interior, dado por el cielo, todo esfuerzo espiritual es vano e infructuoso. Incluso cuando falta el otro equipamiento, pero se tiene el poder de lo alto, un predicador no puede menos que tener éxito. Es la fuerza vital, esencial y de suma importancia que un mensajero de Dios debe poseer para dar alas a su mensaje, para infundir vida en su predicación y para permitirle hablar la palabra con aceptación y poder. Una palabra es necesaria aquí. Se deben mantener claras las distinciones. Debemos pensar claramente en esta cuestión. Poder de lo alto significa la unción del Espíritu Santo que reposa y permanece en el predicador. Esto no es tanto un poder que da testimonio de que un hombre es hijo de Dios, como una preparación para entregar la palabra a otros. La unción debe distinguirse de las emociones.
Las emociones pueden existir en un sermón mientras la unción está completamente ausente. Así también, la unción puede estar presente y la emoción ausente. Ambos pueden existir juntos, pero no deben confundirse, ni hacer parecer lo mismo. Las emociones promueven el sentimiento tierno, a veces las lágrimas. Muy a menudo resulta de la relación de un incidente conmovedor o cuando se apela especialmente al lado sensible. Pero la emoción no es ni el resultado directo ni indirecto del Espíritu Santo que reposa sobre el predicador mientras predica. Pero la unción sí lo es. Aquí se nos da la evidencia del funcionamiento de un agente indefinible en el predicador, que resulta directamente de la presencia de este poder de lo alto, profundo, consciente, que da vida y lleva, dando poder y precisión a la palabra predicada. Es el elemento en un sermón que despierta, promueve, convence y mueve las almas de pecadores y santos. Eso es lo que el predicador necesita, el gran equipamiento por el cual debe esperar y orar. Esta unción del santo libera de la sequedad, salva de la superficialidad y da autoridad a la predicación. Es la cualidad que distingue al predicador del Evangelio de otros hombres que hablan en público. Es lo que hace que un sermón sea único, a diferencia del discurso de cualquier otro orador público. La oración es el lenguaje de un hombre cargado con un sentimiento de necesidad. Es la voz del mendigo, consciente de su pobreza, pidiendo a otro las cosas que necesita. No es solo el lenguaje de la carencia, sino de la carencia sentida, de la carencia conscientemente reconocida. Bienaventurados los pobres en espíritu. Significa no solo que el hecho de la pobreza de espíritu trae la bendición, sino también que la pobreza de espíritu es reconocida, conocida y admitida. La oración es el lenguaje de aquellos que necesitan algo que ellos mismos no pueden suplir, pero que Dios les ha prometido y por lo cual piden. Al final, la oración deficiente y la falta de oración son lo mismo, porque la oración deficiente procede de una falta de sentido de necesidad, mientras que la falta de oración tiene su origen en el mismo terreno. No orar no solo es declarar que no se necesita nada, sino admitir que no se reconoce esa necesidad. Eso es lo que agrava el pecado de la falta de oración. Representa un intento de instituir una independencia de Dios, un gobierno autosuficiente que excluye a Dios de la vida. Es una declaración hecha a Dios de que no lo necesitamos y por lo tanto no oramos a Él. Este es el estado en el que el Espíritu Santo, en sus mensajes a las 7 iglesias de Asia, encontró a la iglesia de la Odisea, y el estado de la Odisea ha llegado a representar aquel en el que Dios es excluido, expulsado de la vida, sacado del púlpito. Toda la condenación de esta iglesia se resume en una sola expresión, porque tú dices, soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Apocalipsis 3, versículo 17. El estado más alarmante en el que una persona, iglesia o predicador puede caer. Confiando en sus riquezas, en su posición social, en cosas externas y materiales, la iglesia de la Odisea omitió a Dios, dejándolo fuera de sus planes y obras de la iglesia, y declaró con sus actos y con su falta de oración, no tengo necesidad de nada. No es de extrañar que la declaración de autosatisfacción trajera su sentencia de castigo, porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3, versículo 16. La idea que se transmite es que tal estado de corazón alejado de Dios es tan repulsivo para él como un vomitivo lo es para el estómago humano, y así como el estómago expulsa lo que es desagradable, el Dios Todopoderoso amenaza con vomitar de su boca a estas personas que están en una condición religiosa tan repulsiva para él. Todo esto se debía a un estado de corazón sin oración, porque nadie puede leer esta palabra del Espíritu a la iglesia de la Odisea sin ver que el núcleo mismo de su pecado era la falta de oración. ¿Cómo podría una iglesia, dada la oración, declarar abiertamente y con jactancia, no tengo necesidad de nada, frente a la afirmación del Espíritu de que lo necesitaba todo? Tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
Apocalipsis 3, versículo 17. Además de su pecado de autosuficiencia e independencia de Dios, los laodicenses eran espiritualmente ciegos. ¡Oh, qué ceguera de vista! ¡Qué ceguera de alma! Estas personas no oraban y no sabían el significado de tal falta de oración. Carecían de todo lo que constituye la vida espiritual, la fuerza y la piedad abnegada, y en vano suponían que no necesitaban nada más que riquezas materiales, haciendo de las posesiones temporales un sustituto de la riqueza espiritual, dejando a Dios completamente fuera de sus actividades, confiando en recursos humanos y materiales para hacer la obra que solo es posible con lo divino y sobrenatural, y que se obtiene únicamente por medio de la oración. Tampoco se debe olvidar que esta carta, en común con las otras 6 cartas, estaba dirigida principalmente al predicador a cargo de la Iglesia. Todo esto refuerza la impresión de que el ángel de la Iglesia, mismo que estaba en este estado tibio, él mismo vivía una vida sin oración, dependiendo de cosas distintas a Dios, prácticamente diciendo, «No tengo necesidad de nada», porque estas palabras son la expresión natural del espíritu de quien no ora, quien no se preocupa por Dios, y quien no siente la necesidad de Él en su vida, en su trabajo y en su predicación. Además, las palabras del Espíritu parecen indicar que el ángel de la Iglesia, en la Odisea, era indirectamente responsable de esta triste condición en la que había caído la Iglesia en la Odisea. ¿No podría encontrarse este tipo de iglesia en los tiempos modernos? ¿No es probable que pudiéramos descubrir algunos predicadores de hoy en día que caen bajo una condenación similar a la pronunciada sobre el ángel de la iglesia de la Odisea? Los predicadores de la era actual superan a los del pasado en muchos, posiblemente en todos, los elementos humanos del éxito. Está bien al día en cuanto a aprendizaje, investigación y vigor intelectual, pero estas cosas no aseguran el poder de lo alto, ni garantizan una experiencia religiosa viva y próspera, o una vida justa. Estos dones puramente humanos no traen consigo una comprensión de las cosas profundas de Dios, ni una fe en las Escrituras, ni una lealtad intensa a la revelación divina de Dios. La presencia de estos talentos terrenales, incluso en su forma más impresionante y en la medida más abundante, no disminuye en lo más mínimo la necesidad del don adicional del Espíritu Santo. Aquí yace el gran peligro que amenaza al púlpito de hoy. A nuestro alrededor vemos una tendencia a sustituir los dones humanos y los logros mundanos por ese poder sobrenatural e interior que viene de lo alto en respuesta a la oración sincera. En muchos casos, la predicación moderna parece fallar en lo que debería crear y distinguir la verdadera predicación, lo que es esencial para su existencia y lo que solo puede hacer de ella una agencia divina y poderosamente agresiva. Le falta, en resumen, el poder de lo alto, que solo puede hacerla algo vivo. No logra convertirse en el canal a través del cual el poder salvador de Dios puede apelar a las conciencias y los corazones de los hombres. Con frecuencia, la predicación moderna falla en este punto vital, por falta de ejercer una influencia potente que perturbe a los hombres en su sueño de seguridad y los despierte a un sentido de necesidad y peligro. Hay una creciente necesidad de un llamado que avive y despierte la conciencia de su estupor indoble y de un sentido de maldad y un correspondiente sentido de arrepentimiento. Hay necesidad de un mensaje que escudriñe los lugares secretos del ser humano, dividiendo, por así decirlo, las coyunturas y los tuétanos, y exponiendo las profundidades misteriosas ante sí y su Dios. Mucha de la predicación actual carece de esa cualidad que infunde nueva sangre en el corazón y las venas de la fe, que arma con valor y habilidad para la batalla contra las potestades de las tinieblas y le asegura una victoria sobre las fuerzas del mundo. Estos fines tan elevados y nobles nunca pueden ser alcanzados por calificaciones humanas, ni estos grandes resultados pueden ser obtenidos por un púlpito vestido solo con los elementos humanos de poder, por muy agradables, reconfortantes y útiles que sean. Se necesita el Espíritu Santo. Solo Él puede equipar al ministerio para su trabajo difícil y responsable dentro y fuera del púlpito. Oh, que el ministerio de hoy llegue a ver que su gran necesidad es ser investido de poder de lo alto,
y que esta única necesidad solo puede ser obtenida mediante el uso de los medios de gracia designados por Dios, el ministerio de la oración. La oración es necesaria para el predicador a fin de que sus relaciones personales con Dios se mantengan, y porque no hay diferencia entre él y cualquier otro tipo de hombre en cuanto a su salvación personal se refiere. Esto se debe trabajar con temor y temblor, tal como todos los demás hombres deben hacerlo. Así, la oración es de gran importancia para el predicador a fin de que posea una experiencia religiosa creciente y sea capacitado para vivir de tal manera que su carácter y conducta respalden su predicación y den fuerza a su mensaje. Un hombre debe tener oración en su trabajo en el púlpito, porque ningún ministro puede predicar efectivamente sin oración. También necesita la oración para orar por otros. Pablo fue un ejemplo notable de un predicador que constantemente oraba por aquellos a quienes ministraba. Pero llegamos ahora a otra esfera de la oración, la del pueblo orando por el predicador. Hermanos, oren por nosotros. Este es el clamor que Pablo inició y que ha sido el clamor de los predicadores espiritualmente conscientes, aquellos que conocen a Dios y que conocen el valor de la oración en todas las épocas posteriores. Ninguna condición de éxito o de lo contrario debe disminuir este clamor. Ningún grado de cultura, ninguna abundancia de talentos debe hacer que este clamor cese. El predicador erudito, así como el no erudito, tiene igual necesidad de clamar a las personas a las que sirve, orando también por nosotros. Tal clamor expresa la necesidad sentida en el corazón de un predicador que siente la necesidad de que las simpatías de un pueblo estén en armonía con su ministro. Es simplemente la expresión del alma interior de un predicador que siente su insuficiencia para las tremendas responsabilidades del púlpito, que reconoce su debilidad y su necesidad de la unción divina, y que se lanza sobre las oraciones de su congregación y les clama, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Efesios 6, versículos 18 al 19. Es el clamor de una necesidad profundamente sentida en el corazón del predicador que siente que debe tener esta oración hecha específicamente por él para que pueda hacer su trabajo a la manera de Dios. Cuando esta solicitud a un pueblo para que ore por él es fría, formal y oficial, se congela en lugar de fructificar. Ignorar la necesidad de este clamor es ignorar las fuentes del éxito espiritual. Fracasar en enfatizar este clamor y no obtener respuestas a él es agotar las fuentes de la vida espiritual. Los predicadores deben hacer resonar este clamor a la Iglesia de Dios. Los santos de todas partes, de todo tipo y de toda fe, responden rápidamente y oran por el predicador. La necesidad imperiosa de la obra lo exige. Oren por nosotros es el clamor natural de los corazones de los hombres llamados por Dios, fieles predicadores de la palabra. La oración piadosa en la iglesia primitiva ayudó poderosamente a la predicación apostólica y rescató a los hombres apostólicos de muchas situaciones difíciles. Puede hacer lo mismo hoy. Puede abrir puertas para los trabajos apostólicos y para que los labios apostólicos proclamen valientemente y con verdad el mensaje del Evangelio. Los movimientos apostólicos esperan su dirección de la oración y las avenidas que han estado cerradas durante mucho tiempo se abren para la entrada apostólica por medio del poder de la oración. El mensajero recibe su mensaje y es instruido sobre cómo llevarlo y entregarlo mediante la oración. El precursor del Evangelio y lo que prepara el camino es la oración, no solo la oración del mensajero mismo, sino también la oración de la Iglesia de Dios. Escribiendo sobre este tema en su segunda epístola a los tesalonicenses, Pablo primero es general en su solicitud y dice, «Hermanos, oren por nosotros». Luego se vuelve más específico y detallado. Finalmente, hermanos, oren por nosotros. Continúa, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre ustedes, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. Segunda de Tesalonicenses 3, versículos 1 al 2. Otra versión traduce corra,
en lugar de extienda rápidamente. La palabra significa doctrina, y la idea que se transmite es que esta doctrina del Evangelio se propague rápidamente, una metáfora tomada de la carrera, y es una exhortación a esforzarse, a luchar con ahínco, a gastar fuerzas. Así, la oración por la propagación del Evangelio da la misma energía a la palabra del Señor que el mayor esfuerzo da el éxito al corredor. La oración en el banco da energía, facilidad y éxito a la palabra predicada. La predicación sin el respaldo de una oración poderosa es un esfuerzo tan débil e inútil como se pueda imaginar. La falta de oración en el banco es un serio obstáculo para que la palabra del Señor corra. La predicación de la palabra del Señor a menudo no corre ni es glorificada debido a muchas causas. La dificultad puede estar en el propio predicador, si su conducta exterior no está en armonía con la regla de las Escrituras y su propia profesión. La palabra vivida debe estar de acuerdo con la palabra entregada. La vida debe estar en armonía con el sermón. El espíritu y el comportamiento del predicador fuera del púlpito deben ir paralelos a la palabra del Señor pronunciada en el púlpito. De lo contrario, un hombre se convierte en un obstáculo para el éxito de su propio mensaje. Nuevamente, la palabra del Señor puede fallar en correr, puede ser seriamente entorpecida y paralizada por las vidas inconsistentes de aquellos que la escuchan. La mala vida en los bancos de la iglesia paraliza gravemente la palabra del Señor, al intentar correr en su curso designado. Las vidas injustas entre los laicos pesan mucho sobre la palabra del Señor y dificultan la obra del ministerio. Sin embargo, la oración eliminará esta carga que seriamente obstaculiza la palabra predicada. Esto puede suceder de manera directa o indirecta, porque así como se motiva a los laicos a orar por el predicador o incluso por ellos mismos, se despierta la conciencia, se agita el corazón y se tiende a corregir los malos caminos y a promover una buena vida. Ningún hombre orará por mucho tiempo y continuará en el pecado. La oración rompe con la mala vida, mientras que la mala vida destruye la oración. La oración quiebra cuando un hombre cae en el pecado. Obedecer el clamor del predicador, hermanos, oren por nosotros, lleva a los hombres a hacer aquello que los induce a una vida correcta y los aleja del pecado. Así sucede que vale mucho lograr que los laicos oren por el ministerio. La oración ayuda al predicador, es un apoyo para el sermón, asiste al oyente y promueve una vida correcta en los bancos. La oración también mueve a quien ora por el predicador y por la palabra del Señor a usar toda su influencia para eliminar cualquier obstáculo a esa palabra que pueda haber y que esté en su poder eliminar. Pero la oración llega directamente al predicador. Dios escucha la oración de una iglesia por su ministro. La oración por la palabra predicada es una ayuda directa para ella. La oración por el predicador da alas al Evangelio, así como pies. La oración hace que la palabra del Señor avance con fuerza y rapidez. Le quita las cadenas al mensaje y le da la oportunidad de correr directamente a los corazones de pecadores y santos por igual. Abre el camino, despeja la ruta y proporciona un curso libre. El fracaso de muchos predicadores puede encontrarse justo aquí. Fue obstaculizado, entorpecido, paralizado por una iglesia que no ora. Oficiales que no oran se interpusieron en el camino de la palabra predicada y se convirtieron en verdaderos tropiezos, impidiendo definitivamente que llegara a los corazones de los no salvos. La incredulidad y la falta de oración van de la mano. Está escrito de nuestro Señor en el Evangelio de Mateo que cuando entró en su propia tierra, no hizo allí muchas obras poderosas a causa de la incredulidad de ellos. Mateo 13, versículo 58. Marcos lo expresa de manera un poco diferente, pero dando la misma idea. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Marcos 6, versículos 5 al 6. Indudablemente, la incredulidad de esa gente obstaculizó a nuestro Señor en su obra de gracia y ató sus manos. Y si eso es cierto, no requiere una interpretación forzada de las Escrituras cuando decimos que la incredulidad y la falta de oración de una iglesia
Pueden atar las manos de su predicador y evitar que haga muchas obras grandes en la salvación de almas y en la edificación de los santos. Por lo tanto, la falta de oración, en lo que respecta al predicador, es un asunto muy serio. Si existe en el propio predicador, entonces ata sus propias manos y hace que la palabra predicada por él sea ineficaz y vacía. Si se encuentran hombres que no oran en los bancos, entonces eso daña al predicador, le roba una ayuda invaluable e interfiere seriamente con el éxito de su obra. Cuán grande es la necesidad de una iglesia que ora para ayudar en la predicación de la palabra del Señor. Tanto los bancos como el púlpito están involucrados conjuntamente en este asunto de la predicación. Es una asociación, los dos van de la mano. Uno debe ayudar al otro, uno puede obstaculizar al otro. Ambos deben trabajar en perfecta armonía o resultará un daño serio, y el plan de Dios concerniente al predicador y la palabra predicada será derrotado. Que el verdadero predicador apostólico debe tener las oraciones de otros, buenas personas para dar a su ministerio su cuota completa de éxito, Pablo es un ejemplo preeminente. Él pide, anhela, suplica de manera apasionada la ayuda de todos los santos de Dios. Sabía que en el ámbito espiritual, como en otros, en la unión hay la fuerza, que la consagración y la agregación de la fe, el deseo y la oración aumentan el volumen de la fuerza espiritual hasta que se vuelve abrumadora e irresistible en su poder. Las unidades de oración combinadas, como gotas de agua, forman un océano que desafía la resistencia. ¿Hasta dónde ayuda la oración por el predicador a la predicación? Le ayuda personal y oficialmente, le ayuda a mantener una vida justa, le ayuda a preparar su mensaje y ayuda a que esa palabra predicada por él corra hacia su meta designada, sin obstáculos ni impedimentos. Una iglesia que ora crea una atmósfera espiritual más favorable para la predicación. ¿Qué predicador que conozca algo de verdadero trabajo de predicación duda de la veracidad de esta afirmación? El espíritu de oración en una congregación genera una atmósfera cargada con el espíritu del Altísimo, elimina obstáculos y le da a la palabra del Señor el derecho de paso. La misma actitud de tal congregación constituye un entorno muy alentador y favorable para la predicación. Hace que la predicación sea una tarea fácil, permite que la palabra corra rápidamente y sin fricción, ayudada por el calor de las almas dedicadas a la oración. Los hombres en los bancos que oran por el predicador son como los postes que sostienen los cables por los que corre la corriente eléctrica. No son el poder, ni los agentes específicos para hacer efectiva la palabra del Señor, pero sostienen los cables por los que corre el poder divino hacia los corazones de los hombres. Le dan libertad al predicador, lo eximen de sentirse limitado y lo mantienen alejado de perderse en los detalles. Hacen que las condiciones sean favorables para la predicación del Evangelio. No pocos predicadores que conocen a Dios han tenido una amplia experiencia y son conscientes de la verdad de estas afirmaciones. Sin embargo, qué difícil les ha resultado predicar en algunos lugares. Esto debido a que no tenían puerta de expresión y estaban obstaculizados en su entrega sin que hubiese ninguna respuesta a sus apelaciones. Por otro lado, en otras ocasiones, el pensamiento fluía fácilmente, las palabras venían libremente y no había fallas en la expresión. El predicador tenía libertad, como solían decir los hombres antiguos. La predicación de la palabra a una congregación que no ora cae a los pies mismos del predicador. No tiene fuerzas para avanzar, se detiene porque la atmósfera es fría, poco comprensiva, desfavorable para que corra hacia los corazones de los hombres y las mujeres. No hay nada que la ayude a avanzar. Así como algunas oraciones nunca suben más allá de la cabeza de quien ora, la predicación de algunos predicadores no va más allá del frente del púlpito desde donde se entrega. Se necesita oración en el púlpito y la oración en los bancos para hacer que la predicación sea impactante, vivificante y salvadora de almas. La palabra de Dios está inseparablemente unida a la oración. Las dos están conjuntadas, gemelas desde el nacimiento y gemelas en la vida. Los apóstoles se encontraron absortos en el deber sagrado y apremiante de distribuir las limosnas de la iglesia
hasta que no les quedó tiempo para orar. Ellos indicaron que se nombrara a otros hombres para realizar esta tarea, a fin de que pudieran dedicarse continuamente a la oración y al ministerio de la palabra. Así también podría decirse que la oración por el predicador por parte de la Iglesia está inseparablemente unida a la predicación. Una Iglesia que ora es una ayuda invaluable para el predicador fiel. La palabra del Señor corre en tal Iglesia y es glorificada en la salvación de los pecadores, en la recuperación de los que se han apartado y en la santificación de los creyentes. Pablo conecta la palabra de Dios estrechamente con la oración al escribir a Timoteo. Porque todo lo que Dios creó es bueno, dice, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Timoteo 4, versículos 4 al 5. Y así, la palabra del Señor depende para su rápida propagación y para su éxito pleno y más glorioso de la oración. Pablo indica que la oración transforma los males que llegan al predicador, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestra oración y la provisión del Espíritu de Jesucristo. Filipenses 1, versículo 19. Fue mediante su oración que declara que estos beneficios llegaran a él, y así es mediante la oración de una iglesia que el pastor será beneficiario de grandes cosas espirituales. En la última parte de la epístola a los Hebreos, tenemos la solicitud de Pablo de oración por sí mismo dirigida a los cristianos hebreos, basando su petición en las graves y eternas responsabilidades del oficio de un predicador. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, dice, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os sería provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Hebreos 13, versículos 17 al 18. Cuán poco entiende la Iglesia la terrible responsabilidad que conlleva el oficio y la obra del ministerio, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Vigilantes designados por Dios para advertir cuando el peligro está cerca, mensajeros de Dios enviados para reprender, corregir y exhortar con toda paciencia, ordenados como pastores para proteger a las ovejas contra los lobos devoradores. Cuán responsable es su posición. Y deben dar cuenta a Dios por su obra y enfrentar un día de rendición de cuentas. Cuánto necesitan estos hombres las oraciones de aquellos a quienes ministran. ¿Y quiénes deberían estar más dispuestos a hacer esta oración que el pueblo de Dios, su propia iglesia, aquellos que presumiblemente están en sintonía con el ministerio y su obra de suma importancia, divina en su origen? Entre los últimos mensajes de Jesús a sus discípulos se encuentran los que aparecen en los capítulos 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan. En el capítulo 14, así como en los otros, hay enseñanzas muy específicas sobre la oración, diseñadas para su ayuda y su aliento en su obra futura. Nunca debemos perder de vista el hecho de que estos últimos discursos de Jesucristo fueron dados únicamente a sus discípulos, lejos de las multitudes ocupadas, y parecen estar principalmente destinados a ellos en su ministerio público. En realidad, eran palabras dirigidas a predicadores, ya que estos 11 hombres serían los primeros predicadores de la nueva dispensación. Con esta idea en mente, podemos ver la tremenda importancia que nuestro Señor le dio a la oración y el lugar destacado que le otorgó en la obra de vida de los predicadores, tanto en aquel tiempo como en este. Primero, nuestro Señor propone que Él orará por estos discípulos, para que el Padre les envíe otro Consolador, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir. Precedió esta declaración con un mandato directo para que oraran por cualquier cosa, con la seguridad de que recibirían lo que pidieran. Por lo tanto, si había valor en su propia oración, y era de gran importancia que nuestro Señor intercediera por ellos, entonces, por supuesto, valdría la pena que las personas a quienes ministrarían también oraran por ellos. No es de extrañar, entonces, que el apóstol Pablo tomara la clave de nuestro Señor y varias veces exclamara con una exhortación urgente: «Oren por nosotros».
La oración verdadera hecha por los laicos ayuda de muchas maneras, pero de una manera particular. Ayuda mucho al predicador a ser valiente y fiel. Lean la solicitud de Pablo a los Efesios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Efesios 6, versículos 18 al 20. Cuánto de la valentía y lealtad de Pablo dependía de las oraciones de la Iglesia, o más bien, cuánto fue ayudado en estos dos aspectos no lo sabemos. Pero indudablemente, a través de las oraciones de los cristianos en Éfeso, Colosas y Tesalónica, recibió mucha ayuda en la predicación de la palabra, de la cual habría sido privado si estas iglesias no hubieran orado por él. Y de manera similar, en los tiempos modernos, el don de la expresión clara y efectiva en el predicador ha sido otorgado a través de las oraciones de una iglesia que ora. El apóstol Pablo no desea carecer de esa cualidad tan importante en un predicador del Evangelio, a saber, la valentía. No era un cobarde, ni un oportunista, ni un complaciente de los hombres, pero necesitaba oración para no fallar, por ningún tipo de timidez, en declarar toda la verdad de Dios, o por temor a los hombres, declararla de manera vacilante o justificante. Deseaba alejarse lo más posible de una actitud de este tipo. Su constante deseo y esfuerzo era declarar el Evangelio con valentía consagrada y con libertad. Que al abrir mi boca me hacía dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, que con denuedo hable de él, como debo hablar, parecía ser su gran deseo, y parece que, en ocasiones, realmente temía exhibir cobardía o ser afectado por el temor al hombre. Este es un día que tiene una necesidad urgente de hombres según el molde del gran apóstol. Hombres de coraje, valientes y fieles, que no se dejen influenciar por el temor a los hombres, ni se reduzcan al silencio o a la disculpa por el miedo a las consecuencias. Y una forma de asegurarlos es que los bancos de la iglesia se involucren en oraciones fervientes por los predicadores. En estas palabras de Pablo a los ancianos de Éfeso, dadas cuando iba camino a Jerusalén, Pablo se exculpa de la acusación de culpabilidad de sangre, ya que no había dejado de declarar todo el consejo de Dios a ellos. A sus hermanos filipenses también les dice que, a través de sus oraciones, demostraría no estar avergonzado ni temeroso. Nada, quizás, puede ser más perjudicial para el avance del reino de Dios entre los hombres que una declaración tímida o dudosa de la verdad revelada. El hombre que declara solo la mitad de lo que cree está al lado del hombre que declara plenamente lo que solo cree a medias. Ningún cobarde puede predicar el Evangelio y declarar todo el consejo de Dios. Para hacer eso, un hombre debe estar en una actitud de batalla, no por pasión, sino por convicción profunda, conciencia fuerte y coraje completo. La fe está bajo la custodia de un corazón valiente, mientras que la timidez se rinde siempre ante un espíritu valeroso. Pablo oró e instó a otros a orar para que fuera un hombre de coraje resuelto, lo suficientemente valiente como para hacer todo menos pecar. El resultado de esta oración mutua es que la historia no tiene un ejemplo más fino de valentía en un ministro de Jesucristo que el que se muestra en la vida del apóstol Pablo. Él ocupa el primer lugar como un predicador del Evangelio de su Señor, intrépido, firme y temeroso de Dios. Dios parece haberse esforzado mucho con sus propios profetas de la antigüedad para librarlos del temor mientras entregaban sus mensajes a la humanidad. Él buscó de todas las maneras proteger a sus portavoces del temor al hombre, y por medio de mandatos, razonamientos y alientos, procuró hacerlos intrépidos y fieles a su alto llamado. Una de las tentaciones persistentes de un predicador es el temor al rostro del hombre. Lamentablemente, no pocos se rinden a este temor y, o bien permanecen en silencio en momentos en que deberían ser valientemente elocuentes, o bien suavizan con palabras amables el mandato severo que les corresponde entregar. El temor del hombre pone lazo.
Proverbios 29, versículo 25. Con esta dolorosa tentación, Satanás a menudo asedia al predicador de la palabra, y pocos son los que han sentido la fuerza de esta tentación. Es deber de los ministros del Evangelio enfrentar esta tentación de temer al rostro del hombre con valor resuelto y fortalecerse contra ella, y si es necesario pisotearla. Para este importante fin, el predicador debe ser sostenido en oración por su iglesia. Necesita liberación del temor, y la oración es el medio por el cual éste puede ser expulsado y se le puede dar libertad a su alma de la esclavitud del temor. Tenemos una imagen sorprendente de la necesidad de oración del predicador y de lo que las oraciones de un pueblo pueden hacer por él en Éxodo 17. Israel y Amalek estaban en batalla, y la contienda era severa y reñida. Moisés se paró en la cima del monte con su vara levantada en sus manos, el símbolo de poder y victoria. Mientras Moisés mantenía la vara en alto, Israel prevalecía, pero cuando bajaba su mano con la vara, Amalek prevalecía. Mientras la batalla estaba en equilibrio, Aarón y Hur vinieron al rescate, y cuando las manos de Moisés se cansaban, estos dos hombres sostenían sus manos, hasta que se puso el sol, y Josué derrotó a Amalek y a su pueblo. Éxodo 17, versículos 12 al 13. Por común acuerdo, este incidente en la historia del antiguo Israel ha sido reconocido como una ilustración sorprendente de cómo un pueblo puede sostener a su predicador en oración y de cómo llega la victoria cuando el pueblo ora por su predicador. Algunos de los mejores hombres del Señor en los tiempos del Antiguo Testamento tuvieron que ser animados contra el temor por el Dios Todopoderoso. El mismo Moisés no estaba libre del temor que acosa y compromete a un líder. Dios le dijo que fuera a Faraón con estas palabras: «Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto». Éxodo 3, versículo 10. Pero Moisés, en gran parte debido al temor, comenzó a ofrecer objeciones y excusas para no ir, hasta que Dios se enojó con él y finalmente le dijo que enviaría a Aarón con Moisés para que hablara, ya que Moisés insistía en que era tardo en el habla y torpe de lengua. Éxodo 4, versículo 10. Pero el hecho era que Moisés temía el rostro de Faraón, y le tomó algún tiempo a Dios sortear sus temores y darle valor para enfrentar al monarca egipcio y entregarle el mensaje de Dios. Y Josué también, el sucesor de Moisés, y un hombre aparentemente valiente, necesitó ser fortalecido por Dios contra el temor, para que no se retrajera de su deber y cayera en el desánimo y la timidez. «Esfuérzate y sé valiente», le ordenó Dios. «¿No te lo mando yo? No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas». Josué 1, versículo 9. Un hombre tan bueno y fiel como Jeremías fue gravemente tentado por el temor y tuvo que ser advertido y fortalecido para que no fuera infiel a su cargo. Cuando Dios lo ordenó como profeta a las naciones, Jeremías comenzó a excusarse con el argumento de que no podía hablar, ya que era solo un niño en ese sentido. Así que el Señor tuvo que protegerlo de la tentación del temor, para que no fuera infiel. «Tú pues cíñete los lomos, levántate y háblales todo lo que te mandé», le dijo Dios a su siervo. «No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos». Jeremías 1, versículo 17. Ya que estos grandes hombres de la antigüedad fueron tan asediados por esta tentación y propensos a retroceder ante el deber, no debemos sorprendernos de que los predicadores de nuestro tiempo se encuentren en una situación similar. El diablo es el mismo en todas las épocas. Ni la naturaleza humana ha sufrido ningún cambio. Cuán necesario es, entonces, que oremos por los líderes de nuestro Israel, especialmente para que reciban el don de la valentía y hablen la palabra de Dios con coraje. Esta fue una de las razones por las que Pablo insistió tan vigorosamente en que los hermanos oraran por él, para que se le abriera una puerta de expresión y fuera librado del temor al hombre, y bendecido con santa valentía para predicar la palabra. El desafío y la demanda del mundo en nuestro tiempo es que el cristianismo sea práctico, que sus preceptos se expresen en la práctica y se bajen del reino de lo ideal a los niveles de la vida cotidiana.
Esto puede lograrse mediante hombres de oración que, sintiendo mucha simpatía por sus ministros, no cesen de sostenerlos en sus oraciones ante Dios. Un predicador del Evangelio no puede cumplir con las demandas que se le hacen solo, así como la vid no puede dar uvas sin ramas. Los hombres que se sientan en los bancos son los que deben dar fruto. Ellos deben traducir lo ideal del púlpito en lo real de la vida y la acción diaria. Pero no lo harán, no pueden hacerlo, si no están dedicados a Dios y dados a la oración. La devoción a Dios y la devoción a la oración son una misma cosa. El llamado del predicador. Oren por nosotros. Por Edward McHenry Bounds. Colgado en el madero.